¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver el tema que hoy nos convoca. Y el tema que nos convoca es logística. Es un término muy interesante. Vamos a ver un poquito las acepciones que tiene esta palabra y su uso en los servicios de alimentación, tanto públicos o privados, tanto para nivel asistencial como en colegios, en sanatorios, en geriátricos, en instituciones públicas o instituciones privadas. Todos tienen influenciado el uso de la logística. Y acá en esta imagen estamos viendo una serie de personas, de instituciones, de fabricantes que se van interconectando. ¿Y esto qué quiere decir? Que para que pueda llegar la mercadería, para que pueda llegar los insumos, es necesario la logística. ¿Y qué es la logística? Bueno, la logística como ciencia parte de un concepto de la ciencia militar que se ocupaba o se ocupa de la disposición y el traslado y aprovisionamiento de los distintos pertrechos que necesitan las tropas. Es decir, cuando un país entra en conflicto y tiene que movilizar a su ejército, movilizar el ejército implica movilizar armamento, movilizar hospitales móviles, movilizar la cocina, movilizar un montón de insumos y de qué manera, cuándo, de qué forma se va a hacer, eso lo estudia la logística. Y también la definición dice que es un conjunto de medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado en un proceso complicado, porque siempre la logística es un proceso complicado. Entonces, la otra definición que tenemos de logística es el conjunto de medios y métodos que se necesitan para llevar a cabo la organización de una empresa o un servicio, especialmente de distribución. Y cuando nosotros hablamos de distribución, estamos hablando tanto desde la materia prima que se cosecha, que va a la fábrica, que se transforma en un producto con determinado grado de elaboración industrial. Ese producto llega a los servicios de alimentación. En el servicio de alimentación se transforma esa materia prima en un producto terminado que se puede consumir en el momento, que se puede frizar, se puede consumir más tarde o que se tiene que después distribuir a distintos clientes. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en una empresa de catering o lo que vulgarmente se dice concesionario, van a necesitar la logística para que les ingrese la materia prima, pero también para después mandar esas raciones elaboradas a los distintos servicios que pueden ser públicos, privados, puede ser un hospital, una escuela, un sanatorio, un comedor industrial y que va a necesitar de un timing, es decir, la ración tiene que llegar en el momento y en las condiciones oportunas para poder brindar el servicio que nosotros queremos lograr. Entonces también hay una definición que dice que logística es una ciencia y es una herramienta que busca gestionar el flujo de materiales, es decir, toda la movida de la mercadería desde la fábrica hasta nuestros depósitos y de nuestros depósitos a las distintas áreas de la línea de producción primaria y después la distribución a nuestros clientes para satisfacer las necesidades en calidad, cantidad, en el lugar y el momento en que el cliente haya contratado el servicio. Y también hay una definición que dice que la logística es el movimiento de esos bienes, pero ¿qué movimiento? Cualquiera no, el movimiento correcto, en la cantidad que corresponde hacia el lugar correcto y en el momento apropiado. Fíjense que implica una gran cantidad de procesos que nos van a permitir poder llegar en tiempo y forma con los insumos para que después el personal lo pueda transformar en una ración que se va a consumir
y a su vez necesitamos la logística para que esa ración se entregue al cliente. Entonces hay otra definición que dice que la logística es el trabajo requerido para mover y colocar el inventario, o sea, todos los insumos, por toda la cadena de suministro. Implica la combinación de la administración de pedidos, o sea, porque para yo poder tener mis insumos tengo que hacer un pedido, tengo que ver un inventario, lo tengo que transportar no en cualquier cosa, lo tengo que transportar en los vehículos que corresponden para el producto que yo estoy transportando. Y tengo que fijarme mucho el sector de los depósitos, donde voy a almacenar la materia prima y voy a almacenar también las raciones elaboradas. Y voy a tener que manejar también los materiales, el embalaje por toda la red de la planta de la empresa elaboradora de comidas. Y cuando hablamos de logística, no podemos dejar de mencionar las famosas cadenas de suministro. ¿Y cómo es una cadena de suministro? Bueno, yo voy a ir siguiendo un poquito con el cursor los distintos cuadros para que ustedes vean. Hay alguien que produce un determinado insumo, un determinado material que puede ser, por ejemplo, un alimento, cualquiera, puede ser un alimento perecedero, puede ser un alimento seco, o también tengo, por ejemplo, artículos de limpieza, material descartables, productos para alimentación enteral, los famosos listos para colgar, o los modulares que después se hidratan y voy a hacer una alimentación que va a ir en unos blisters que no va a ser listo para colgar, pero que a lo mejor por costos o porque necesito determinada composición química lo necesito usar. Y esos materiales van a ingresar a una red de suministro en la cual se van a articular distintos sectores. Uno es la fabricación que vamos a hacer nosotros de esos insumos que previo a fabricarlos tenemos que comprar. Tenemos que tener el movimiento de esos insumos para poder llegar a nuestros clientes, que pueden ser consumidores finales o a su vez nuestros clientes pueden ser distribuidores de las raciones que nosotros hacemos. Eso entra dentro de una red de distribución del mercado para que pueda llegar a los clientes y poder tener clientes satisfechos. Y acá ustedes van a ver algo que quizás les llame un poquito la atención, pero los que ya tenemos unos cuantos años más no nos llaman la atención, que es cómo se hacían los pedidos hasta la década de los 90. Logística no es algo nuevo, pero sí que las empresas han incorporado el concepto de logística, que nació como una ciencia militar, para poder transportar en tiempo, forma y las condiciones ideales la mercadería, los insumos. Y esto es algo esencial. ¿Por qué? Porque si yo tengo mal articulada mi logística, si mis insumos no llegan en tiempo y forma, yo no voy a poder cumplir con la producción de una determinada ración, de una determinada preparación. Y esos insumos tienen que llegar en camiones o en camionetas o en vans que tienen que tener las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para que ese producto se conserve de la mejor manera posible. Ustedes acá tienen distintos cuadros. Acá tienen un señor que está en un caballo, otro señor que está hablando por teléfono. Acá un gato representa a la operadora que se pone loca con todas las cosas que tiene que hacer. Después acá tenemos a otro señor que está con una botella, con un mensaje que lo pretende tirar al río. Y acá está el cliente, el consumidor que pasa a ser la víctima de todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta los años 90, la forma de hacer los pedidos eran mucho más rudimentarios de lo que es hoy en día. Es decir, cuando uno necesitaba comunicarse con un proveedor, estaban las famosas personas que eran los corredores de los distintos proveedores, que eran personas que
iban a las empresas, que iban a los comercios, que iban a las distintas empresas gastronómicas, donde tomaban en papel y en virome, en un formulario, los pedidos que nosotros queríamos hacer. Esta persona llegaba al mayorista o al productor, hacía el pedido y el productor mandaba por medio de camiones o en barcos, según donde estuviera la institución, o en aviones, mandaba la mercadería. ¿Y esto cómo se hacía? Se hacía con la visita de este corredor, que a veces por cuestiones climáticas o por cuestiones de salud o por tenía a lo mejor avería en su vehículo, no llegaba en tiempo para hacer nuestros pedidos y a veces, bueno, podíamos llegar hasta tener problemas de algún insumo porque el corredor no había llegado a nuestra institución o a nuestro comercio. También, a los años 90, se hacían mucho los pedidos por vía telefónica. Piensen que estamos hablando de los 90 cuando todavía el teléfono celular era una cosa muy exótica e Internet recién estaba empezando a tener injerencia en nuestra vida diaria. Hacer un pedido por teléfono hasta los años 90, sobre todo si vivíamos en la República Argentina, no era nada fácil porque los teléfonos funcionaban muy mal. No era fácil conseguir una línea telefónica. Pregúntenles a sus tíos, a sus padres o a sus abuelos que más de uno habrá comprado alguna casa, algún departamento y la habrá pagado mucho más cara porque tenía teléfono. La gente a veces esperaba 10 años, 20 años para poder tener una línea telefónica. No es como ahora donde uno el teléfono fijo lo tiene a lo mejor como adorno, si es que lo tiene. Mucha gente ni siquiera tiene un teléfono fijo. De hecho, yo donde vivo no tengo teléfono fijo y donde en una casa a lo mejor hay 4 personas y hay un teléfono fijo y 4 celulares, o sea, hay 5 líneas telefónicas. Bueno, esto no fue así. Hasta los años 90, sobre todo en la República Argentina, el teléfono era un aparato muy deseado y cuando uno lo tenía, la mayor parte del tiempo a veces no funcionaba, o sea que depender del teléfono para hacer pedidos era bastante incierto. Como que uno tuviera el teléfono, si la línea funcionaba, a lo mejor el número que uno llamaba no funcionaba. Y el hecho de no funcionar un teléfono a veces implicaba que tardaban un mes, 2 meses. Yo recuerdo cuando era chico en casa, a veces se descomponía el teléfono de línea y estábamos hasta 6 meses sin tener el teléfono funcionando. Imagínense en una empresa que tenga una línea que no funcione o que tenga que hacer pedido vía telefónica a otra empresa que a lo mejor tampoco le funcionaba el teléfono. O sea que hasta los años 90 todo el tema de la logística tenía mucha incertidumbre. Pero a partir de los años 90 hubo un cambio muy importante en las comunicaciones, en la velocidad de las comunicaciones, donde pasamos de tener todo un sistema de información analógico a entrar de lleno en la era de la informática o de la era digital. Esto no quiere decir que las computadoras aparecieron en los años 90. No, las computadoras son mucho anteriores de los años 90. Pero ¿qué pasaba? Las computadoras, eran computadores muy grandes que los tenían las grandes empresas. Para poder manejar un programa de informática no era nada fácil. Estaban las famosas máquinas IBM que se manejaban con unas tarjetas de cartón perforadas, es decir, la incorporación de la informática previo a los años 90 era algo que lo hacían empresas muy grandes. Había que tener mucho dinero y poder programar una computadora era algo bastante complicado. Gracias al uso de las computadoras personales y a la disminución de los costos de los equipos, ha permitido que en estos momentos ni siquiera una computadora, desde un simple teléfono nosotros podamos acceder a tener
un montón de información digital y poder generar nosotros información digital y poder comunicarnos mucho mejor con nuestros proveedores. Entonces hay todo un cambio en la logística gracias a la incorporación o al resurgimiento de la era digital por el acceso a las computadoras personales y sobre todo al acceso a la web, es decir, a Internet, donde nosotros ahora podemos comunicarnos cualquier lugar del mundo sin siquiera tener que usar un teléfono, con un WhatsApp, con un correo electrónico y la información llega al instante. Imagínense que antes para poder mandar una carta uno tenía que escribirla en un papel, comprar una estampilla, ponerla en un buzón, la tenía que ir a buscar el correo la tenía que trasladar a otro lugar y a veces, por ejemplo, si uno tenía que mandar una carta a Europa o Estados Unidos, esa carta podía llegar a tardar 15, 20, un mes y hasta los años 50, 60, a veces las cartas tardaban 2 meses o 3 meses. Imagínense ustedes si ustedes tuvieran que hacer un pedido y el pedido en sí tardara 3 meses. Sería muy difícil, sobre todo nosotros en esta época donde la comunicación es instantánea. Y hoy en día gozamos de la era de la información o de la era digital. Entonces, en este momento, la logística trabaja en forma integral. Las empresas colaboran entre sí y muchas empresas lo que hacen es, por ejemplo, contratar grandes galpones donde se subdividen y empresas distintas utilizan el mismo espacio. Entonces, hay una extensión de todo lo que es la empresa y los proveedores ahora están mucho más integrados, están integrados con los depósitos, con depósitos que están cerca de los centros de producción para que la mercadería llegue en tiempo y forma. Y tenemos por lo menos hasta ahora, y no sé después de la pandemia si no van a cambiar estas cosas, pero bueno, por lo menos hasta ahora esto es así, dos modelos empresariales diferentes. Uno es el modelo empresarial predictivo, que es el que ha existido desde que empezaron a existir las corporaciones y las empresas, y el modelo empresarial reactivo que aparece en los años 90 gracias a la incorporación de la era digital, donde hay todo un cambio no solamente en la logística, en la concepción del mundo. Cayó el muro de Berlín en el año 89, el mundo comienza a integrarse y hay mucha más libertad de mercado, libertad de las personas, se agranda la comunidad europea, entonces ya las barreras fronterizas no existen, uno viaja por Europa y se da cuenta que está pasando de un país a otro porque cambian el idioma de los carteles que ve en la ruta, pero no porque haya tenido que estar presentándole el pasaporte a nadie, a ningún policía, porque hay libertad de comercio, libertad de trabajo, libertad de circulación tanto de mercadería como personas. Y nosotros acá en Sudamérica hace más de 2 o 3 décadas que estamos intentando con el Mercosur hacer algo similar, pero bueno, nos cuesta mucho, las realidades nuestras son diferentes y a lo mejor en algún momento el Mercosur va a funcionar como funciona la Comunidad Europea. Quizás en un futuro, no sé si yo lo voy a llegar a ver y espero que ustedes sí lo puedan ver. Entonces, hasta los años 90, el modelo empresarial que funcionaba y lo cual tenía la organización logística para ese modelo empresarial era el modelo empresarial predictivo. ¿Esto qué quería decir? Cuando una empresa quería ponerse a fabricar un bien y tenía que fabricarlo, lo que hacía era predecir, es decir, pensar cuántas unidades de ese bien tenía que fabricar
para venderlo al otro año. Típico en la industria de la moda. Es decir, cuando en la industria de la moda, en el verano se hace la moda del invierno, en el invierno la moda de verano. Entonces, ¿cómo hacían los empresarios? Decían, bueno, yo este año fabriqué tantas unidades de este producto o vendí tantas unidades de este producto, no me sobraron o me sobraron y para el año que viene, según como veo cómo están las variables económicas, voy a producir la misma cantidad o un poco más o un poco menos, es decir, no tenía muy asegurado cómo iba a vender, si iba a vender sus productos y lo que hacía era comprar la materia prima, comprar los materiales, fabricarlos, almacenarlos. Una vez que los fabricó y los almacenó, los vendía y después que los vendía, los entregaba. Este fue el método empresarial histórico en Argentina y en el mundo. No se concebía fabricar las cosas de otra manera. Pero ¿qué pasaba? En esa época, o hasta los 90, el mundo era uno y ahora también es otro mundo, pero bueno, veremos más adelante cómo termina esta historia. Las cosas, al haber una comunicación no tan fluida, los consumidores no tenían noción de qué es lo que estaban usando, qué es lo que se estaba vendiendo en otros lugares. Entonces, las necesidades de los consumidores eran completamente diferentes. Cuando aparece la era digital, la gente empieza a ser mucho más artífice de su destino y empieza a tener mucha más involucración en todas las cosas que se hacen, y empiezan a manejar las redes, empiezan a manejar los distintos servidores de Internet y las personas se enteran mucho más rápido de los productos que aparecen en otros lugares del mundo. Entonces, a lo mejor lo que predijo un industrial para hacer un determinado producto ya no sirve más porque el consumidor pide otro tipo de cosas. Por ese motivo, aparece a partir de los años 90 el modelo empresarial reactivo. ¿Qué quiere decir? Que en el predictivo el empresario decía, bueno, el año que viene voy a vender tantas unidades de tal producto, compro la mercadería, la fabrico, la guardo, la vendo y la entrego. Hoy en día, el modelo empresarial reactivo lo que me hace es cambiar ese paradigma. Entonces, si yo tengo un producto o tengo las condiciones para fabricar un producto, no compro los materiales. Primero vendo el producto. Una vez que yo lo vendí, compro los materiales para fabricar. Lo fabrico y lo entrego. ¿Esto qué quiere decir? Que para el industrial le implica no tener que invertir una cantidad de dinero importante en comprar materiales, fabricarlo, guardarlo y esperar a que se venda. No, primero hace la venta, compra los materiales y los fabrica. Y obviamente que para que esto funcione, tiene que funcionar muy bien el sistema de entrega, porque el consumidor no está dispuesto a esperar eternamente a que le entreguen el producto. Por eso vieron cuando ustedes compran con el sistema de estas ventas online, tipo Mercado Libre, Amazon o cualquiera de esas, funciona muy bien el sistema de logística. Ustedes hacen una compra del producto y el empresario se compromete en tantos días, en función al sistema de entrega que ustedes elijan, de tener el producto. Y muchos de esos productos que ustedes compran, en realidad todavía no se fabricaron. El empresario está esperando venderlo, que ustedes paguen para tener el capital y poder comprar los materiales, fabricarlos y venderlos. Es una concepción completamente diferente a la predictiva. ¿Por qué? Porque de esta manera el empresario con el modelo empresarial reactivo no le queda mercadería obsoleta
que no la puede vender porque a lo mejor cambió el color de moda, cambió el modelo qué sé yo, no sé, sobre todo en el tema de la ropa, así es más alto, más angosto, más largo, más corto, todo ese tipo de cambios que hay con respecto a la moda. Es decir, el empresario no se queda con mercadería que no pudo vender. Primero vende todo lo que va a fabricar, pero para poder fabricarlo necesita los insumos. Para poder tener esos insumos tiene que tener una cadena de suministros que le entreguen en tiempo y forma todos los insumos para poder cumplir con la venta que le hizo a su cliente. Por eso la logística hoy en día ocupa un papel mucho más importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se va a fabricar un auto, la tendencia actual es primero venderlo, el cliente elige, por ejemplo, el color, los tapizados, el modelo de estéreo de tablet, que el estéreo medio antiguo, de tablet que le van a poner en el tablero, es decir, puede elegir una vez que armó online todas las características que quiere de ese auto, la fábrica lo hace y se lo entrega. Pero para poder hacerlo necesita tener todos los insumos, que esos insumos lleguen en tiempo y forma para poder fabricarlo y cumplir con el cliente, porque si él no cumple, alguien de la competencia le va a sacar a ese cliente. Entonces, con este sistema, lo que hay es un aplazamiento de fabricación, es decir, primero vendo, después fabrico, cuando lo voy a fabricar hago el pedido, me va a llegar la mercadería a la zona geográfica donde yo tenga mi fábrica. Por eso también se hacen los complejos industriales donde está la fábrica y los que fabrican los distintos insumos para esa fábrica para que todo llegue en tiempo y forma. Es lo que en marketing se llama fabricación just in time. Y esto lo que permite a la empresa es hacer productos mucho más personalizados y no quedarse con mercadería que no puede vender, porque mercadería que no se vende es dinero que se invirtió en materia prima y que no se pudo transformar en dinero, y a su vez mercadería que no se vende uno la tiene que resguardar en un depósito cuyo alquiler también tiene un costo. O sea que este sistema reactivo permite bajar muchísimos costos y que nosotros los consumidores podamos obtener más productos a menor precio. Y los aspectos financieros que tiene este sistema, el objetivo principal es convertir efectivo a efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un empresario compra insumos y no los transforma, ese dinero está durmiendo en el depósito. En cambio, con el modelo reactivo, como él primero vende, después compra el insumo, lo fabrica y lo entrega, el camino de la transformación de efectivo a efectivo es mucho menor y entonces le permite tener en libre disponibilidad mayor masa monetaria para poder invertir en otro negocio o para poder hacer otro tipo de inversión. Entonces, como aspecto financiero tiene la conversión rápida de efectivo a efectivo y hay menor tiempo de residencia, es decir, todos los productos que fabrican están muy poquito tiempo en el depósito. Es decir, esa imagen que uno tenía de esos grandes depósitos en las fábricas, eso hoy en día no va más. Las fábricas trabajan con la menor cantidad de stock posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo materia prima que no se está transformando en el producto final, lo que estoy teniendo es dinero inmovilizado. Entonces, lo que se busca siempre es hacer rotación del efectivo. Es decir, ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Y todo esto se ha hecho cada vez más importante y cada vez más fundamental con la globalización. Globalización que también tiene su problema porque al movilizarnos tan rápido de un lado al otro, las enfermedades también se transmiten mucho más rápido de un lado al otro. Pero bueno,
son los distintos fenómenos. Entonces, con la globalización y el traslado de mercaderías de un país a otro, de un continente a otro, trae también aparejado el problema de cumplimentar la materia prima con los requisitos que tienen las legislaciones de distintos países. Por ejemplo, en Europa hay una legislación común que son normativas europeas que en general cuando uno fabrica una materia prima siempre trata de fabricarla en función a esas normas para poder introducirlo en otros mercados. Y las mercaderías ahora viajan muchas más distancias, tenemos que tener al día la documentación y no hay que olvidarse que el mundo, por más que cada vez es más chico y cada vez está más unido e interconectado, siguen existiendo en los distintos continentes variaciones culturales que tenemos que adaptarnos porque no es lo mismo vender mercadería, por ejemplo, en el continente europeo que venderlo en el continente asiático. Los usos, la legislación es diferente y también se pone muy en juego el tema de la seguridad de cómo llega la mercadería, de que no se pierda y que tenga el embalaje correcto para que llegue de la mejor forma posible. Y todo esto se hace para reducir la mayor cantidad posible de costos para optimizar los beneficios y el consumidor va a tener un producto final a un costo menor. Entonces, para poder actuar en este modelo, las empresas han debido hacer y siguen haciendo su transformación digital. Es decir, digitalizan todos los procesos de su empresa, pero a su vez tienen que estar interconectados con los distintos proveedores para que no haya cuellos de botellas que interfieran en la libre distribución de las mercaderías y para que los insumos lleguen en tiempo y forma. Entonces, el concepto actual de logística es lograr la satisfacción del cliente, pero ¿cómo? Al costo total más bajo. Lo que se busca es reducir costos y obtener beneficios del servicio. ¿Y cómo se hace esto? Teniendo el inventario al día para cumplir siempre con el cliente. Es decir, ya ahora no es como antes que teníamos esas fichas donde, bueno, una vez por semana o cada tantos días uno iba actualizando la mercadería que entró, que salió. Hoy en día, con los escáneres, se pasa la mercadería por el escáner y el inventario automáticamente se actualiza. Entonces, cuando yo tengo una empresa digitalizada y bien organizada, yo puedo saber en las distintas sedes que tengo, en las distintas sucursales que tengo, dónde está a lo mejor ese producto que en alguna sede no tengo para poder satisfacer al cliente. Es medio parecido cuando van ustedes a las cadenas de farmacia a comprar un remedio y a veces el vendedor le dice, miren, yo acá en esta sucursal no lo tengo, pero la sucursal que está en este otro barrio la tiene. ¿Y cómo lo sabe él? Porque se pone online cada remedio que pone cuando pasa por el aparatito del escáner, ese remedio que sale se va descontando del inventario y de esa manera esa cadena, por ejemplo, de farmacias saben al momento cómo camina su mercadería, cómo camina el producto, qué hay de stock y qué no hay. Entonces, lo que se busca es un desempeño operativo, que las entregas sean rápidas y regulares. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si la entrega no llega en tiempo y forma, el cliente va a buscar otro productor. Entonces, lo que se hace es entregas rápidas y que tengan regularidad. No puedo hoy llego a tiempo y hora y la semana que viene ya no. Y se adaptan a los gustos del cliente, es decir, el cliente puede personalizar mucho más el producto y se puede, de esta manera, haciendo los seguimientos digitales,
estimar qué tipo de fallas puede haber, por ejemplo, con la entrega de un producto para mejorar el tiempo de recuperación, es decir, el momento que vamos a fabricar el producto. Y lo que se tiene que tener es calidad en el servicio. Es decir, el producto tiene que estar disponible y para que esté disponible tiene que haber un buen sistema operativo que mueva esa mercadería por toda la cadena con el objetivo de satisfacer al cliente y minimizar el costo. Obviamente que para movilizar ese producto, la mercadería tiene que estar conservada en las mejores condiciones. Entonces, hoy en día la logística integra a los productores, a los distribuidores mayoristas, al consumidor, que puede ser un gran consumidor, como por ejemplo una empresa catering, o nosotros cuando vamos al supermercado. Entonces, ¿cómo se interrelaciona? Se interrelaciona el transporte con el inventario. Cuando va bajando el inventario empiezan a saltar alarmas en los programas para que la administración haga el pedido a los almacenes y si el almacén no tiene tiene insumo, está con poco stock, hace el pedido al mayorista, se procesa el pedido y por medio del transporte llega a la planta. O sea que se va interconectando el inventario, la administración, el almacenamiento de la mercadería, los pedidos y el transporte. Es decir, trabajan todo en red interconectado para que el consumidor esté más conforme y la empresa gane más dinero. Si no, no sería una empresa. Bueno, vamos a ver cómo se procesan los pedidos. Para procesar los pedidos tenemos que tener un inventario. ¿Qué es un inventario? Es un conjunto de bienes tangibles, es decir, lo que nosotros vemos que están en los depósitos, que lo tiene un negocio para poder vender ese producto. Ese producto puede ser consumido para la producción de un bien o ese producto puede ser un servicio que va a ser posteriormente comercializado, como por ejemplo podría ser si ustedes fabrican viandas y esas viandas en vez de vendérselo a un cliente particular lo venden a un negocio que a su vez lo vende a los transeúntes, por ejemplo. Y acá vemos a este señor que va en una especie de motocicleta con un montón de cosas. Y acá tenemos a otro pobre que está atrás agarrando los cajones, un señor en una moto con un montón de bolsas y acá un jeep con un montón de bolsas que parece que tuvieran papas y que pesaban tanto que lo hicieron levantar al jeep. Esto que hablamos, esto es logística, obviamente que un poco burdo, pero el tema es cómo transportamos nuestra mercadería y en función a cómo la transportemos en tiempo y forma. Cuando hablamos de tiempo es que llegue a la hora que tiene que llegar y cuando hablamos de forma nos estamos refiriendo a que llegue en las mejores condiciones posibles. Entonces, el transporte es un factor fundamental en el costo final del producto y una de las cosas que se busca en el transporte es que tenga velocidad, es decir, que llegue rápido y regular. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, esta semana llegó rápido, pero la semana que viene a lo mejor llegó rápido, pero 2 días no funcionó el transporte. Eso no es regularidad. Es decir, a veces es preferible que no llegue tan rápido, pero que siempre llegue en el momento y en los días que nosotros hemos arreglado con nuestro cliente para que le llegue el insumo. Y cuando hablamos de los servicios de alimentación, el área de depósitos es un área muy importante. Nosotros cuando vimos planta física y equipamiento vimos las características constructivas que tiene que tener el área de depósitos, pero tenemos que tener en cuenta que el depósito es como un eslabón importantísimo. ¿Por qué? Porque en función a cómo nosotros conservemos los insumos y lo tengamos con las medidas de seguridad para que no nos lo roben, ese insumo lo vamos a poder tener disponible para poder transformarlo en raciones.
Y cuando el depósito no está bien organizado, cuando la mercadería no se conserva en las condiciones en que se debiera conservar, esto lo que produce es que se pierda mercadería, y al perderse mercadería se pierde muchísimo dinero. Y a veces se pierden cuando podría solucionar con medidas muy simples. Entonces, el depósito es un eslabón que une la recepción de los insumos y su preparación. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la línea de producción primaria? Teníamos recepción, depósitos, preparaciones previas. El depósito, el eslabón, la cadena que une la recepción del insumo con la entrega de la materia prima para ser transformada en una determinada preparación. ¿Y cómo vamos a ubicar la mercadería en el depósito? Bueno, los factores que influyen es la frecuencia de uso. Tenemos que ubicar la mercadería que se utiliza con mayor frecuencia en el lugar más cercano y lo que se usa con menos frecuencia más atrás. Y los productos que requieren mayor rotación, es decir, que ingresan y salen rápido, necesitan menos espacio. O sea que si yo tengo un buen proveedor y un proveedor que me entrega en tiempo y forma, yo voy a poder arreglar con él que me entregue más seguido mis insumos y no voy a necesitar tener depósitos tan grandes. Obviamente que el depósito va a variar en función al volumen de la mercadería, al peso y al tipo de alimentos que yo voy a comprar. Y el tipo de alimentos que voy a comprar también va a estar influenciado por el tipo de equipamiento que yo voy a tener. Y a su vez va a depender del espacio que yo voy a tener destinado al sector de. Y el depósito, además de cumplir la función de conservar la mercadería que compro, es un buen momento para hacer el control. Es decir, cuando yo estoy recepcionando la mercadería para ponerla en el depósito, voy a controlar las características organolépticas, el grado de especificación que tiene el producto que yo compré, saber si lo que yo compré es lo mismo que me están trayendo. Voy a ver todo el tema de la bioseguridad, que el embalaje, que el packaging esté en buenas condiciones para conservar de la mejor forma posible mis insumos. Entonces, el depósito tiene que proporcionar un espacio para guardar los alimentos hasta que se van a usar y tienen que mantener al mínimo la pérdida de la calidad de alimento. ¿Y cómo consigo esto? Ubicándolos correctamente, conservándolos en la temperatura y la humedad que corresponde. Y no nos olvidemos que el depósito es un punto de control primordial para la empresa. Si el depósito no tiene buenas medidas de seguridad y se pierde la mercadería, yo voy a estar perdiendo dinero. Entonces, dentro de un servicio de alimentación, como vimos en planta física, los depósitos ideales son el almacén o la despensa, la cámara o refrigerador para carnes, para frutas y verduras, para lácteos. ¿Por qué? Porque cada una va a estar regulada con distinta temperatura y humedad, porque son alimentos que, para conservarlo de la mejor forma posible, cada uno de ellos necesita un rango de temperatura y de humedad distinto. Por eso es muy importante cuando nosotros armamos el depósito que lo ubiquemos en forma tal que mi mercadería tenga muy bajo riesgo o riesgo casi nulo de echarse a perder. Igual no tenemos que olvidarnos que aún en comprando la mercadería en condiciones óptimas, siempre algo se va a perder porque cuando nosotros compramos una carne, compramos vegetales, compramos fruta, va pasando el tiempo, el alimento se va echando a perder. Pero cuando yo lo conservo en las mejores condiciones de humedad, de temperatura, se pierde lo menos posible. Y si yo cuido mal la mercadería, lo que voy a tener como resultado es un aumento en el costo final de toda mi producción. ¿Y qué tenemos que controlar en los depósitos?
tenemos que controlar que no haya proliferación de bacterias, de fermentos, de mohos. ¿Por qué? Porque todo eso va a modificar el color, el sabor y el aspecto de los alimentos que nosotros o de los insumos que nosotros hemos adquirido hasta su transformación en una preparación final. Y acá vemos, bueno, esto es una despensa medio de botica, pero como una despensa prolija, donde uno encuentra rápido las cosas, me va a ayudar a poder cuidar mejor las cosas y poder tener noción correcta de lo que tengo y de lo que no tengo. Entonces, cuando hablamos de una despensa, tiene que tener un tamaño lo suficientemente amplio como para poder guardar todos los alimentos que no necesitan refrigeración, porque los que necesitan refrigeración van a ir a las cámaras. Las condiciones de conservación tienen que ser frescas, secas y bien ventiladas. Y si pasa alguna cañería de agua caliente, tiene que tener un aislamiento para que esa cañería no genere calor, porque si genera calor, me sube la temperatura, se me va a echar a perder la mercadería. Las ventanas tienen que tener vidrios translúcidos, no transparentes. ¿Por qué? Porque tiene que dejar pasar la claridad, pero no el sol directamente, porque si entra el sol directamente, se va a echar o se va a perjudicar mis insumos. ¿Cómo consigo esto? Bueno, pidiendo vidrios translúcidos en la ventana, y si la ventana no tiene vidrios translúcidos, se le puede dar una mano de pintura para oscurecer el lugar, o se puede colocar un film para polarizarlo, como se hace con los autos. También se podría llegar a poner una cortina. El problema de la cortina es el tema de la higiene. Vieron que todo el tema de los que son telas, ya sean telas o plásticos, y todo el cortinado junta tierra y hay que tener mucha frecuencia en el lavado. Entonces, mucho mejor pasarle una pintura para oscurecer el vidrio o comprar esos films que no son tan caros y que uno puede ser uno mismo y se ponen con agua, con un poco de jabón, se aprieta bien con un secadorcito para que ese film se adhiera bien al vidrio y de esa manera me pasa la luz pero no me pasa el sol. También podemos tener o conviene tener para controlar el peso de lo que estamos comprando básculas hasta 100 kilos y balanzas tipo almacén para pesar las piezas de los productos que compramos de menor volumen. Anaqueles o estanterías que pueden ser de metal o de madera, también podrían ser de acero inoxidable, pero realmente por un tema de costo no siempre vamos a tenerlas. Las de madera tienen que estar pintadas con esmalte sintético, no se puede tener la madera cruda porque si yo tengo la madera cruda se va a echar a perder, se pueden proliferar microorganismos, entonces se le pasa una mano de esmalte sintético. Y lo que se recomienda es que el primer estante esté a 75 centímetros por encima del piso y que tenga una altura máxima de 2 metros y cuarto. Y que el estante más bajo tiene que tener más profundidad que los que están más altos, porque lógico, si yo tengo algo almacenado más abajo, pues es más fácil poder sacar lo que está en el fondo de todo. Si yo tengo un estante alto muy profundo, va a resultar más difícil poder sacar la mercadería. Entonces, el estante más bajo se recomienda 75 centímetros de profundidad y el resto a 50 centímetros. Y la temperatura que recomienda la bibliografía de conservación del área de almacén es entre 10 y 21 grados. Y también medir la humedad. ¿Con qué vamos a medir la humedad? Vamos a medirlo con un psicómetro o higrómetro. Que lo ideal que el almacén tenga un porcentaje de humedad de 50-60% y que no supere el 70% y que haya extractores de aire para renovar el aire en forma mecánica o natural. Yo ahora le voy a mostrar en vivo lo que es un psicómetro o higrómetro. Perdón, voy a salir un segundito de la pantalla, me voy a poner ahora en la webcam y yo, por ejemplo, acá en mi departamento tengo, ven, este es un aparatito que lleva una pila de esas como las que usan las radios, donde, bueno, me indica la hora, acá me indica la temperatura y acá me indica la humedad. Por ejemplo, yo ahora que estoy grabando esta clase,
La estoy grabando a 21.8 grados de temperatura y 67% de humedad. Esto tiene un cable y lo que ven ustedes acá es un sensor que va captando la humedad y la temperatura ambiente. Esto la verdad que no tiene un costo muy alto. Deberíamos tenerlo en todos los servicios de alimentación para poder controlar bien las temperaturas de las cámaras y de los almacenes. Yo la verdad que lo tengo en mi departamento, no consigo vivir en un lugar si no tengo un psicómetro, y cuando vivía en Capital, que vivía en una casa, tenía dos para poder ver la diferencia de temperaturas de un lugar de la casa y de la otra. Bueno, ahora vamos a volver al PowerPoint. Bueno, y en los almacenes con refrigeración, que serían las cámaras, la temperatura puede variar entre 0 grados y 7.2 grados, y los freezer o en congelador en 17.8 grados bajo cero o 18 grados bajo cero para redondear. Y acá tenemos unas fotos de distintas heladeras o cámaras, algunas son con puerta sellada, otras con puerta de vidrio. La puerta de vidrio tiene la gran ventaja que nosotros de afuera podemos ver cómo están las cosas dentro de la cámara. Lo único que hay que tener cuidado de que no rompan el vidrio. Las de metal, las que son de puerta ciega, bueno, ese peligro no hay. Y acá tenemos, bueno, distintos relojes que nos van midiendo la temperatura y la humedad. Entonces, los congeladores, o lo que teóricamente se lo llama freezer, la temperatura es entre 17.8, 18 grados bajo cero a 23 grados bajo cero, y tenemos freezer con acceso manual, como por ejemplo este que tenemos acá, que es el famoso freezer de cajón, o tenemos una cámara, la forma de una cámara frigorífica, pero que está con la temperatura de un congelador. Entonces, tengamos siempre en cuenta que la temperatura en una cámara no es pareja en toda la cámara, y tenemos que con el termómetro o el higrómetro ir viendo qué sectores de la cámara son más fríos y cuáles son menos fríos para poder eh, distribuir mejor la mercadería. En general lo que se hace es cada 3 horas, un día se va poniendo el higrómetro o el termómetro en distintos lugares de la cámara, como para poder ver bien en qué lugar la temperatura es más baja y en qué lugar es más alta. Bueno, lo que se recomienda, por ejemplo, es en las carnes rojas y en el ave, que la temperatura cuando nosotros lo compramos y lo vamos a consumir rápidamente esté entre 0 y 2,2 grados. Si la vamos a conservar por más días, que esté entre 1 grado bajo cero y 0,1 grado, y tenga una humedad relativa entre 75 y 85%. ¿Por qué es importante la humedad? Porque si tiene menos del 75% de la humedad, mi producto se va a empezar a deshidratar y va a perder peso y estoy perdiendo dinero. Si tiene más del 85% de humedad, se van a reproducir mucho los hongos y los mohos y se me va a echar a perder la carne. El pescado, para temperatura de almacenamiento temporal, es 1 grado bajo cero a 0,2 grados, y si lo quiero conservar por unos días, a 2 grados bajo cero, y tiene la misma humedad relativa que las carnes rojas y el ave, entre 75 y 85%. Lácteos y huevos se conservan entre 1,7 y 7,2 grados. Y si lo voy a conservar por más tiempo, la temperatura máxima en vez de 7 grados baja a 4,4 grados, 4 grados y medio más o menos, la humedad relativa a 75-85%, igual que las carnes y los pescados. En cambio, frutas y verduras, la temperatura de almacenamiento temporal es 2,7 grados a 7,2, y la de conservación entre 0 y 2,2 grados cuando la voy a conservar por mucho tiempo, pero acá le aumenta la humedad. ¿Por qué? Porque frutas y legumbres, frutas, verduras y legumbres frescas tienen mayor porcentaje de humedad, y si la cámara tiene menos humedad, se me van a ir deshidratando mis productos. Entonces se recomienda una humedad entre el 85 y el 95%. Y el freezer, tanto la temperatura de almacenamiento temporal como la de almacenamiento a largo plazo,
es de 18 grados bajo cero promedio, que va entre 18 y 23.3 grados bajo cero. No olvidarse cuando compramos una heladera de que lo ideal es que las heladeras tengan anaqueles de metal, estantes de metal, y que sean móviles porque nos va a resultar mucho más fácil para poder guardar la mercadería y sacarla. La carne baja en grasa se seca mucho más rápido, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y que el pescado fresco, cuando lo compramos, se tiene que consumir dentro de las primeras 24 horas, si no, hay que almacenarlo con hielo molido o pilado. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros guardamos alimentos en la cámara, porque por ejemplo hay alimentos que despiden olor y otros que absorben. Y hay alimentos que les pasa las dos cosas. Despiden el olor propio del alimento y absorben los olores de otros alimentos, como por ejemplo las manzanas. La manteca es un alimento que absorbe olores. Por eso existe la mantequera, para que la manteca esté bien tapada y no absorba ningún olor de la heladera. Las coles obviamente despiden olor, los huevos y la leche absorben olor, por eso es muy importante una vez que se abre una leche, cuando se guarda en la heladera, que esté bien tapada, y las cebollas y las papas despiden olor. ¿Qué se recomienda en el almacenamiento? Guardar juntos los alimentos de una misma clase. ¿Para qué? Para hallarlos con más facilidad. Colocar las fechas de las cajas y los cartones en el momento que se recibió. Lo que se acostumbra es lo que primero entra, primero sale. Pero, ojo, que a veces puede entrar primero un producto, a la semana entrar otro, pero la fecha de vencimiento que entró primero puede ser posterior al que entró segundo. Entonces, lo que primero se vence, primero sale. Y los alimentos más pesados se recomienda guardarlos lo más cerca del suelo porque se evita caídas, rupturas y lesiones en el personal. Y los alimentos más ligeros en la parte superior. Cuando nos llegan alimentos refrigerados, hay que anotar la fecha de entrega en el envase para controlar mejor el tiempo de refrigeración. Examinar bien las frutas y verduras frescas antes de almacenarlas, porque pueden tener partes feas, puede haber algunas unidades que no vinieron en buenas condiciones y nos pueden arruinar el resto de los productos. Y usar inmediatamente los alimentos más maduros y almacenar los alimentos que absorben olores aparte de los que lo despiden, para que no haya intercambio de olor. En el freezer no tiene que estar la temperatura a más de 17.8 grados bajo cero, yo diría que no menos de 18 grados bajo cero, como para tener una noción lógica. Guardar los alimentos congelados en el alimento original. En lo posible, si la caja se dañó, que a veces pasa cuando se va bajando el camión, y bueno, envolverla con papel de aluminio, para que no le ingrese humedad. Y un alimento que se descongela no se puede volver a congelar. Yo puedo comprar un alimento crudo, lo descongelo, lo cocino y después lo puedo volver a congelar cocido, pero cuando está crudo, si se descongeló, no lo puedo volver a congelar. Y el alimento que se descongeló, que se descongela en la parte de la heladera común, no en el freezer, se tiene que utilizar dentro de las 24 horas para evitar cualquier problema. Bueno, espero haber sido claro con la explicación. Los quiero saludar a todos y espero que este tema tan interesante como es logística, que van a tener en la página web, porque en el libro digital no está, pero sí tienen digitalizado un capítulo de un libro muy interesante, lo van a tener pronto a su disposición para que lo puedan estudiar. Muchas gracias, hasta luego.